2024 ha sido un año para recordar, no, ha sido un año para enmarcar en los libros de la historia del entretenimiento, quizá no por las razones más glamurosas del mundo, pero si me lo preguntan a mí, creo que las lecciones que podemos aprender de los tropiezos son más interesantes que las glorias que son bonitas de vivir, pero realmente no le sacamos mucha perspectiva. Sobre todo porque pocas veces tenemos tanto para filosofar, sobre todo en variedad de materia. Qué extraño debe ser hablar de esto en inglés, porque woke se traduce como despierto, pero para los propósitos de esta conversación se podría decir que el mundo está despertando del sueño de la ideología woke o progresismo liberal. Antes la cosa iba de personajes Mary Sue que todo lo pueden por el poder del guión en franquicias históricas con un fanbase denso, ahora tenemos personajes cuya personalidad se basa en ser homosexual de una minoría étnica y de paso en contenido original, porque supongo que cuando se quedaron sin franquicias legado que usar como vehículos de propaganda ideológica, suponiendo que la sexualidad sea una ideología, porque los fans promedios simplemente no están particularmente ansiosos por gastar dinero en algo que solo representa sus franquicias en nombre. Dustfall, Unknown 9 Awakening y Concord son probablemente los ejemplares de entretenimiento promotor de ideas woke más icónicos, sin acudir al uso de franquicias legado como Star Wars, Indiana Jones o DC, por razones que dan lo opuesto a orgullo. En los tiempos de PlayStation 3 y Xbox 360, estos juegos seguramente habrían sido olvidados al poco de ser lanzados y probablemente a nadie le importaría, pero en los años 20 del siglo XXI, esa expresión de que toda publicidad es buena, como que ya viene siendo hora de cuestionar en qué estaba pensando la persona que se inventó esa expresión. Obviamente nada de esto es una novedad y de hecho desde hace un tiempo ya se estaba avisando de las plazas de diversidad. Al final el objetivo final era acabar con esa idea de que en inglés dice get woke, go broke, que se entiende como si te haces woke te irás a la quiebra, cosa que claramente no lograron, si acaso lo han reforzado aún más, porque ahora más que nunca el get woke, go broke es más factual de lo que jamás había sido. Porque con tantos proyectos de ideología woke con mucha diversidad en tipo para escoger, que ninguno se pueda colgar la medalla de mínimamente ser un buen producto a secas o simplemente no dar lo opuesto a orgullo, dice bastante de lo inexistente que es el talento de estos individuos, ya sea para escribir una buena historia o hacer un juego entretenido. Efectivamente es feo decirlo así, pero de la misma manera en que existen equipos pechofríos que nunca ganan nada, también existen personas que se saben todos los libros teóricos sobre la materia, mas no son buenos para aplicar lo aprendido. Es una de esas duras realidades que toca aprender a aceptar aunque sea por las malas, especialmente cuando literalmente se les dieron todas las facilidades, todas las preferencias y todos los fondos para hacer lo que les diera la real gana, libertad creativa en su máximo esplendor, y sí estás en tu derecho a sentir envidia de que ese poder tan ilimitado se lo hayan dado a personas que probablemente no lo merecían, y que no haya ni una sola historia de éxito da mucho para reflexionar, sobre todo por las cantidades de dinero tan desmedidas que acabaron en la basura. Técnicamente las pérdidas millonarias también hacían acto de presencia en el pasado, la diferencia es que en la vida real no existen los glitches de dinero infinito y ahora más que nunca las grandes empresas que tenían en pasado suficiente dinero para presumir que nunca se quedarían sin dinero, pues ahora se están quedando sin dinero y no queda de otra más que buscar un comprador ingenuo al cual estafar con la esperanza de que los rescaten de panoramas que por primera vez en mucho tiempo sí son determinantes para definir la diferencia entre continuar con una máquina de soporte vital o desconectar la máquina de soporte vital. Una pena que ellos tampoco tengan dinero infinito para comprar todo sin pensar demasiado en la limpieza que tocará hacer después
después, o por lo menos concesiones para no tener que hacer tanta limpieza en forma de tediosa burocracia. Menuda ironía que el más afectado con la situación más delicada sea Ubisoft, los mismos que hicieron famoso a Bas Montenegro y su icónica escena sobre la definición de la demencia, hayan terminado donde están precisamente por hacer lo que ya habían definido como demencia. Creo que no es controversial decir que la razón por la cual constantemente se critica a los altos cargos de todo lo que está mal con tal o cual tema se debe a lo fácil que es imaginar lo poco que le afectarán las críticas a un fantasma sin rostro con suficiente dinero para cambiar su identidad, mudarse a un país sin extradición y vivir el resto de su vida acomodado en una mansión, versus poner patas arriba la vida de personas que viven sus vidas mes a mes como la mayoría de mortales. Sin embargo, gracias al superpoder de vivir en un mundo donde hemos decidido democráticamente de forma activa regalar nuestras vidas privadas a conglomerados fantasmas, termina siendo una cuestión de tiempo, no para que accidentalmente se filtre información no deseada de cada individuo, sino más bien que cada individuo tarde o temprano termine revelando cuáles son sus verdaderos colores. Y cuando los encargados de producir entretenimiento utilizan sus cuentas de redes sociales, personales por cierto, para decir, o mejor dicho, alegar que odian de forma literal a las personas para las cuales se supone que están creando contenido, pues como que de pronto ese parapeto de todo es culpa de los millonarios ya no es tan resistente como antes. Y como ya dije, todos democráticamente regalamos nuestra privacidad. Eso significa que estas personas no tienen dónde ocultarse y sus nombres quedan permanentemente marcados y por tanto sin lugar a dónde ir. A menos que decidan cambiar de carrera y dejar las redes sociales, es solo una opción que está ahí y vale la pena considerar. Postdata, el hecho de que estos individuos literalmente expresen odio e insultos abiertos a clientes potenciales, por no decir al cliente principal, y no hayan sido despedidos de forma tan fulminante como inmediata, pasará a la historia como uno de los secretos mejor guardados. Lástima que ese chiste no funciona porque técnicamente sí sabemos por qué no los despiden. Los sindicalistas lograron hacer tantas modificaciones a los códigos reglamentarios laborales al punto en que no es descabellado decir que muy probablemente los empleadores ganan menos que sus empleados. Por mucho que al final de mes el empleador pueda tener más dinero en su cuenta bancaria, a punta de subidas de impuestos más la suma de nuevos impuestos inventados, compensa más ser un camarero y no pagar impuestos que ser autónomo y pagar impuestos. No todo es malo, o tal vez sí si eres un activista. La cosa es que muchos de los fracasos millonarios basados en esta agenda política irónicamente tuvieron que afrontar competencia que aboga por prácticamente lo opuesto a lo woke y a las plazas de inclusión. Y digo competencia más directa con ganas de abogar por una alternativa como si de selecciones políticas se tratasen. Menuda locura que esto pasara en un año de elecciones en Estados Unidos donde nuevamente Donald Trump barrió el piso contra una candidata mujer y ahora de etnia ambigua. Sushi Squad, The First Descendant, Star Wars Outlaws, Stellar Blade, Concord, Marvel Rivals, Dragon Age The Veilguard, Path of Exile 2. No es solo la resemblanza entre proyectos, sino también el hecho de que unos lograron el objetivo que se define como una victoria, mientras que a los otros les toca, pues a falta de léxico family friendly, joderse. Técnicamente casi siempre les ha tocado perder, pero raramente lo hacen en medio de confrontaciones directas. No es lo mismo perder en un vacío que perder contra un oponente.
Otra cosa que también cabe resaltar es que 2024 ha dejado en evidencia lo que ya se sabía hace mucho tiempo, pero solo para las personas que se metían de lleno en los videojuegos como una profesión. Hacer videojuegos es demasiado difícil, se requiere de muchas destrezas aplicadas, la remuneración depende por completo de un factor suerte que no necesariamente se inclinará a favor de la meritocracia, y eso es solo para los indies. A los asalariados les toca todo eso más horarios sufridos que, a menos que seas un alto cargo de dirigencia, no vas a conseguir el Ferrari o el Lamborghini si eres Hideki Kamiya. En otras palabras, si eres indie, toca lidiar con todos los desafíos que implica un emprendimiento en un mercado con casi ninguna regulación en medio de un internet globalizado, y los asalariados ni siquiera tienen buenas garantías. Es como ser youtuber o streamer, pero con la intención de realmente vivir de esto a la primera de cambio, en lugar de ser un hobby casual que, de forma más o menos orgánica, se convierte en algo de lo que una selecta minoría puede vivir o resolver, porque hasta la fecha la mayoría de influencers, para globalizar el concepto que consiguen la gloria, terminan dejando todo en algún momento donde dicen: pues ya me quedé sin ideas, ya me harté de todo, ya acumulé más dinero del que gastarán mis nietos. Venga, que es como la carrera de la típica estrella de fútbol latina que deja de rendir cuando se llenan las billeteras. Claro, nadie va a andar por ahí diciendo todo lo que he dicho con el tono con el que lo estoy hablando, porque lo que vende son las historias de superación que concluyen con la nota de nunca te rindas o sigue tus sueños hasta que se hagan realidad. Pero con todo lo que ha salido a coladero, si ya era muy difícil mantener motivados a los jóvenes con la promesa de un mejor futuro, ahora tienen que convencerlos de que la joda de algún modo valdrá la pena cuando todo parece estar basado en la incoherencia de la ley de Murphy. Y es que la analogía de los youtubers no fue gratuita. Yo no sé ustedes, pero el hecho de que muchos desarrolladores indie que hayan salido de exitosas campañas de financiamiento colectivo tengan que volver a esas plataformas para mendigar el siguiente proyecto dice mucho de lo autosustentable que es la profesión. Perdón, quise decirlo prácticamente insostenible que es la profesión. A todos los auguradores del videojuego como un producto que celebran como la hinchada ganadora de liga cosas como Wukong se financió con más o menos 50 millones de dólares y Astrobot con más o menos 60 plantillas, jódete industria AAA. Sí saben que la finalización de la producción de esos juegos sigue teniendo una brecha de tiempo muy considerable y sus historias de triunfo siguen siendo una excepción y no la regla. ¿O acaso el Príncipe de Persia Metroidvania ya fue borrado de la memoria colectiva? Mientras tanto, los juegos como servicio que tanto les gusta alegar que que no, que el futuro no son los videojuegos como servicio, que no tienen alma, lo que sea que eso signifique, que solo tienen que hacer juegos buenos, como si existiera una fórmula ganadora para sacar victorias de forma consistente, porque tal o cual ejemplo de juego como servicio se estampó a la primera de cambio o algo del estilo. Pues en este momento al que llamamos 2024, en efecto, si no eres un cadáver como Concord y muy pronto ex-Defiant, pues serás un cadáver en potencia enchufado a una máquina de soporte vital como Multiversus y supongo que Helldivers 2. Claro, eso es lo que diría si fuera otro vendedor de positivismo sesgado que solo se queda con información superficial y no hace el más mínimo esfuerzo por contrarrestar su postura para asegurar la veracidad de lo que dice. Y la verdad es que este año recibimos a Asphalt Legends United, Zenless Zone Zero, The First Descendant, Infinity Nikki, UFL, patrocinado por Riano Penaldo, en colaboración con Camellos League y Marvel Rivals. Solo digamos que el peor de los casos es un juego chico pero sostenible y el mejor ejemplar está en vías de hacerse con la corona del gigante de Blizzard, mientras es alabado como un salvador, por cierto. Ya mencioné que el próximo año se viene Delta Force, Hawk Ops, Ananta y quién sabe qué otra cosa, ambos con pintaza y mucho hype
por parte de una multitud entusiasmada, básicamente todo lo que los negacionistas se esfuerzan activamente en no reconocer como los verdaderos herederos de la hegemonía del videojuego, ergo el futuro del videojuego y de verdad. Y hablando del rey de Roma, saben, ver a tanta gente en internet haciendo gimnasias mentales para validar sus visiones utópicas de lo que será el futuro, cuando realmente no hace falta ser profeta para ver cómo se manifiesta lo que ya se ha anunciado, me da a entender que muchos adultos de 30 y tantos o incluso 40 y tantos carecen de la madurez intelectual para aceptar que perder es parte de la vida. Venga, que hasta el Real Madrid ha tenido que tragar derrotas cada cierto tiempo. Y para el caso, lo que a principios de la década pasada era impensable, ahora más que nunca está a casi nada de convertirse en realidad. No más rodeos, estoy hablando del final de las consolas, con todo lo relacionado a su legado que fue consagrado con la primera Nintendo Entertainment System. Y me refiero a todos sin excepciones, no más juegos AAA o AA para un jugador, no más formato físico y si acaso y con demasiada suerte un espacio reducido para los juegos indie, poco más. Esto es un tema muy complejo, pero aún así trataré de dar mi mejor esfuerzo para darme a entender. Lo primero es exponer a todos los que en algún momento han dicho o escuchado a otros decir que las consolas son innecesarias, PCs capados, que por culpa de estas el gaming está estancado, o hacer que todos nos pasemos al PC mágicamente solventará todo este follón. Simplemente no es verdad, es una hipérbole de una perspectiva reduccionista que se limita a una verdad a media. La realidad es que producir videojuegos es desmedidamente más difícil que el resto de producciones audiovisuales. Consumen tiempo y dinero al punto de lo insostenible, la avaricia corporativa no es lo que la mayoría cree que es, y las consolas son una ganga para lo que te están ofreciendo. En serio les prometo que daré mi mejor esfuerzo por dar sentido a lo que sale de mi boca. Empecemos desmitiendo el mito / falacia de la supuesta accesibilidad del PC. Esta afirmación de que por un par de billetes de $100 por encima del valor de una consola es todo lo que necesitas para disfrutar de los privilegios de la raza maestra es tan falso que ni siquiera entiendo cómo las personas que cantan semejante mentira se la pueden creer ellos mismos. En orden para tener un ordenador que sea mínimamente superior a una consola contemporánea, necesitarás una tarjeta gráfica que cueste lo mismo que dicha consola o en su defecto unos $100-150 más barata. Esto es hablar solo de uno de los componentes, y debido al dilema de los cuellos de botella, significa que, y en el mejor de los casos, acabarás gastando del doble al triple de lo que cuesta una consola, suponiendo que quieras esa tan famosa experiencia superior que el gurú de turno dice que está al alcance de cualquiera con $200 de sobra por encima del coste de la consola contemporánea. Cabe aclarar que todo esto es sin tomar en cuenta la mano de obra por ensamblar dicho ordenador, porque si bien es fácil decirle a alguien sin experiencia que esto es como armar legos, también lo es omitir el hecho de que un solo pin doblado por un descuido en la manipulación es todo lo que se necesita para que la garantía de un artefacto de varios cientos de dólares quede inválida. Spoiler, un armador de hardware no cobra barato. Para este punto, los falsos gurús recurren a dos argumentos. El primero es una mezcla de la falacia ad baculam con la ad ignorantiam, y el otro es una compensación por inversión. En síntesis, por decir que las consolas de ahora tienen que lidiar con los tiempos de instalación que antes eran cosa exclusiva del mundo del PC, por ende ya no son una experiencia simple e inmediata, es que estas ya no tienen razón de existir, y debido al hecho de que un PC sirve para muchas otras cosas además de jugar a videojuegos, debe de ser visto como una inversión a la que le sacarás más provecho.
En la primera se les olvida o esperan que uno no se entere de que en el mundo de las consolas existe algo que se llama control de calidad, que para el caso este está hecho para que todos los juegos funcionen igual en el preset, que es el mismo siempre, incluso cuando se manejan alternativas de preset, de modo que todas las instalaciones y actualizaciones pueden hacerse en automático sin variaciones de rendimiento o muy mínimas en casos aislados. Si bien esto delimita demasiado lo que se puede jugar en una consola por los límites de la retrocompatibilidad, también es lo que impide tener que buscarse la vida para resolver problemas que un juego puede dar por cosas tan triviales como lo puede ser jugar a videojuegos previos al Windows 8 en Windows 10, o peor aún, juegos que en su momento se hicieron pensando en el futuro de la tecnología y se equivocaron a la primera de cambio en dárselas de pitonicio. Cabe agregar que esto que estoy diciendo también aplica para los emuladores. Por supuesto que ninguno de estos tecnogurús ha dicho ni dirá que la única forma de evadir estos calvarios de forma 100% segura es limitándose a jugar juegos que se siguen actualizando como Overwatch o League of Legends. O en su defecto, cruzando los dedos para que ese juego de hace más de 10 años haya sido remasterizado como los Crysis, Mass Effect, Dark Souls, Grim Fandango, Diablo 2, BioShock, Burnout Paradise y más recientemente Sonic Generations. Pero si quieres jugar al Prince of Persia del 2008, el primer Assassin's Creed, Star Wars Republic Commando o los juegos de Sonic de principios del 2000, toca camellar para resolver. Porque las soluciones para corregir el mal funcionamiento de algún que otro juego están ahí, pero solo para ejemplares que mínimamente tengan seguimiento de culto. Además, la paciencia y determinación son detrimentales para cualquiera que siquiera considere seguir esa ruta, especialmente cuando muchos de los problemas que pueden dar juegos como Fallout 3 y New Vegas en sistemas operativos post Windows 7 no son tan obvios como para esperar que la descarga googleada de una carpeta en Mega lo resuelva todo a la primera sin cabos sueltos. Por cierto, el hecho de que los tecnogurús se den la osadía de decir que toda la verborrea que acabo de soltar no es gran cosa o simplemente nunca lo dejan en claro me hace rezar porque estos no sean lo suficientemente lavamanos como para patrocinar componentes de PC o la estafa de Opera GX en sus respectivas plataformas. Después, el tema de contemplar todo como una inversión porque un PC hace todo lo que una consola y más, si bien este argumento no es una falacia a desmentir, sí es algo que se dice sin tomar en cuenta la revolución de los móviles. Y es que no nos engañemos, ese argumento se puede reproducir tal cual en el sentido de ¿para qué invertir tanto dinero en un PC si capaz que un móvil ya hace todo lo que querías hacer en un PC? Para este tópico la respuesta es obvia: jugar a videojuegos de alta demanda gráfica. Pero para cualquiera que tenga un contacto mínimo con el mundo real y su gente, sabrá de lo que hablo cuando digo que casi todas las cosas que se hacían en un PC hace 20 años, ahora se pueden hacer en un móvil, y los mismos se revolucionaron una y otra vez tantas veces al punto en que muchas personas ya ni siquiera tienen PCs, a lo mucho una laptop para los que laboran en oficinas, ver YouTube en el escritorio y poco más. Todo esto que he dicho desemboca en la dura realidad del videojuego como un medio inaccesible de forma socialmente eventual, refiriéndome por supuesto a los de una demanda gráfica mínima, además de estimulación mejorada a través de plataformas de control refinadas como los mandos e incluso el ratón y teclado. De modo que el concepto de hacer surgir el interés por este tipo de juegos es algo que tiene que forjarse por alternativa a lo socialmente consagrado. Y este debe de ser lo suficientemente convincente para que dicho quien se vaya de cabeza con todo lo que conlleva desperdigar varios cientos de dólares sin titubear en otras formas de aprovechar ese dinero: restaurantes, ropa, fiestas, viajes.
porque aún con la revolución del streaming todavía existe la televisión abierta para enterarnos de shows y películas que se consagraron como clásicos para toda la vida, como El Príncipe del Rap, Dragon Ball, Misión Imposible. Lo mismo pasa con la música y las estaciones de radio que siguen ahí para que el Uber o taxista de turno ponga Kiss, Beatles, Queen, pero a menos que se disponga de un celular de tier premium hecho pensando en la idea de ser usado como plataforma de juego seria, sobra decir que estos no están al alcance de cualquiera. Lo más que se entenderá de videojuegos a través del móvil sin arriesgarse a romperlo con hacks para meter emuladores se resume en Minecraft, Angry Birds y tal vez algún que otro juego como servicio tipo Fortnite o Brawlhalla, pero eso son cosas que ustedes no quieren que sea el estándar, guiño guiño río río. El punto al que estoy tratando de llegar es que si bien el argumento que justifica el valor del PC como una inversión no es erróneo o falaz, obviar por completo el hecho de que muchos de esos beneficios de los que tanto se hablan de dicha inversión muy probablemente son cosas que ya se están haciendo por otra vía, de modo que si lo que una persona normal del día a día quiere es jugar a videojuegos como Mortal Kombat, Doom o incluso juegos menos demandantes como SpongeBob The Cosmic Shake y hasta cierto punto cosas muy leves como Cuphead y Hollow Knight, chances hay de que la forma más barata, sencilla e inmediata sea comprando una consola. Por mucho que se alegue de innumerables rebajas de Steam, si la sociedad percibe más atractivo ahorrar $3,000 para pasar vacaciones en un destino exótico antes que en un PC gamer, pues hasta ahí llegaron las rebajas de Steam. Porque si bien es un beneficio muy ventajoso, es uno que solo aplica para el que ya está dentro del ecosistema, pero fuera de él es difícil de negar el valor de una consola como una ganga en este punto, el cual para la mayoría es el de quiebre y con buena razón. Esto me lleva a mi siguiente punto, que es la naturaleza inaccesible de este hobby que impide que el mismo tenga un crecimiento orgánico. El hecho de que históricamente este hobby termina en algo que naturalmente es dejado de lado a partir de la adultez oscilada entre los 28, 30 en adelante, lo cual sostiene un eterno límite de mercado que si bien genera más dinero que el cine y la música combinados, es incapaz de siquiera acercarse al mismo volumen social. Cada vez es más común ver videos de los videojuegos ya no son como antes, estamos cansados de los videojuegos y demás es del estilo. Además, algún que otro influencer de videojuegos que cada cierto tiempo malmete contra juegos que normalmente glorificaría con bandera, van de la mano con el hecho de que el hobby en sí es desgastante por la necesidad de ejercer una actividad sobre él. Por muy mal que le pueda ir al cine o a la música, nunca ves a nadie decir que está cansado o quemado de una cosa o la otra, a lo mucho de un género en particular, pero nada más. Es la razón por la cual Mozart, Tchaikovsky y Beethoven, además de la música folclórica, mantienen su presencia igual que el cine clásico, de modo que la sostenibilidad del videojuego acaba siendo enteramente dependiente de las generaciones que van de la niñez, pasando por la adolescencia hasta la prematura adultez. Después de concluir esa etapa, se acabó, a pesar de que la generación X vivió para ver normalizada la Pokémonía e incluso crecer con Super Mario al punto de normalizarlo como un Mickey Mouse. Ver a adultos de 40 y tantos años dentro del hobby es una completa rareza. A eso le sumas que el último lote de la generación millennial ya transicionó a los 30, y si bien es con ellos que se normaliza el videojuego como algo mainstream, también son ellos los que van con la economía más ajustada y de paso viven sometidos a la distopía de redes sociales como TikTok, Instagram e incluso YouTube si lo consideramos como tal.
No nos engañemos, el concepto de viajar por el mundo y comer cosas irracionalmente caras está tan romantizado al punto en que muchas personas dejan de lado sus familias y trabajos con tal de tomarse una selfie en territorios controlados por facciones guerrilleras con la esperanza de convertirse en el siguiente MrBeast, Luisito Comunica, o mínimamente tener 4 dígitos de seguidores en Instagram para sentir que son especiales. Es más grande e influyente en mentes jóvenes de lo que muchos padres millennials han siquiera planteado a comprender. Obviamente todo esto cuesta dinero, mucho dinero, y en una economía tan catastrófica que estamos viviendo y una sociedad que promueve tanto la superficialidad, se termina concluyendo lo difícil o casi imposible que es esperar a una persona normal del día a día a ahorrar dinero de los microgastos durante un año, quedadas en bares, Starbucks, sushi, más apartar una buena parte del bono navideño que socialmente usarían para pasear en vacaciones, sea dentro o fuera del país, como para desperdigar casi todo en algo de lo que, si bien no es ajeno, a menos que se esté muy dentro del concepto, simplemente no van a titubear en decir no a cualquier cosa que oscile los $1000. No olvidemos que para la época la PlayStation 2 era el lector DVD más barato del mercado. De modo que al final la cuestión sería, si ya es difícil para las personas acumular suficiente capital para comprar las consolas más baratas como actualmente lo es la Nintendo Switch Lite en campañas navideñas, ya ni hablar de las consolas que sí son competentes para mover juegos de alto perfil gráfico. De hecho, ni siquiera las personas que están metidas de lleno en este hobby ven con muy buenos ojos mover más de $500 por una PlayStation 5, cosa que ya había sido precedida por el desastre del anuncio de la PlayStation 3. Todo un monstruo de la tecnología adelantado a su época a un precio que el mundo al que se supone que va dirigido simplemente no estaba dispuesto a pagar. Así que ¿de dónde se supone que vamos todos a sacar el dinero para bancar un PC de altas prestaciones? Es algo que dudo que el típico gurú que se la pasa subiendo videos todos los días en la misma habitación como si no tuviera más vida fuera de esas 4 paredes se haya llegado a plantear. Por cierto, eso último dice mucho de lo desconectado que están dichas personas de la vida real. Por tanto, toca hablar de la economía y creo que no es controversial decir que ahora mismo el mundo en general está pasando por una economía que está del asco. Desde antes la idea de pagar $60 más impuestos por videojuego era una píldora difícil de tragar. Lo era a tal punto que para muchos la idea de comprar más de 2 o a lo mucho 3 juegos por año rozaba lo impensable. Y ahora que el precio de la renta, comida, educación, salud y demás cosas que se supone son necesidades básicas para subsistir están por las nubes, la gente no tiene de otra más que dispensar de los márgenes de ahorro o directamente cambiar locación de vivienda. Los supuestos gurús dicen que para todo esto están los juegos indies que nos salvarán a todos, pero como entender de economía básica no es un requerimiento para ser tecnogurú, tendré que ser yo el que suelte el balde de agua fría. Dividir la disponibilidad de $60 entre 6 juegos de $15 / 3 de 20 o 2 de 25 y 1 de 10 y demás formas de dividir la distribución de esos $60 no quita el hecho de que la disponibilidad para comprar videojuegos sigue estancada en $60, ahora 70, ergo la economía no mejora. Por tanto, la disponibilidad para invertir en este lujo sigue siendo la misma o peor si es que procedemos a ajustar por inflación. Y les recuerdo que los juegos indies que a principios del 2010 costaban $15, ahora se valoran entre 20 y 25. Básicamente cada vez hay menos dinero y por tanto el mundo ha quedado entre la espada y la pared, donde no queda de otra más que elegir un placer inmediato y barato como lo es un chocolate o una caja de cigarros para amenizar la locura que es el mundo real que estamos viviendo versus aguantar la joda del mundo hasta acumular suficiente capital por un hobby que fácilmente se puede poner en duda por lo costoso que es y dado por sentado además.
La razón por la cual hasta ahora me he centrado tanto en hablar de este tema desde la perspectiva de un público casual promedio que por todo lo anteriormente dicho lo tendrá más fácil para decantarse por una consola antes que un PC, es porque ahora toca hablar de la realidad del PC gaming como plataforma dependiente de las consolas para salir adelante. Y es que una de las razones principales por las cuales hay tantos beneficios por jugar en ordenador es porque de base los desarrolladores y editores tienen a las consolas para cosechar ganancias. Por mucho que se hable de cómo ha crecido el PC como plataforma para el gaming, esto no es por juegos como The Elder Scrolls, The Witcher o incluso XCOM, sino por cosas más accesibles pensadas para adaptarse a la gama baja de las laptops e incluso teniendo en cuenta el móvil como un destino eventual. Minecraft, PlayerUnknown's Battlegrounds, Stardew Valley. Los ejemplos que estoy enlistando no son al azar. Los primeros 3 juegos que mencioné alcanzaron su máximo pico de grandeza justo cuando estos se lanzaron en consolas, a pesar de ser juegos pensados para el PC. Los 3 que siguen, si bien ya eran grandes sin las consolas, al final del día se portearon a consolas, y en el caso de PlayerUnknown's Battlegrounds pasó al modelo free to play, ya hablaré de eso más adelante, porque el número máximo de personas a las que les puedes vender en PC o en cualquier plataforma se alcanza muy rápido, y por tanto la única forma de seguir creciendo es llevando el juego a más plataformas. Y es que la última vez que por lo menos yo tengo registrado a alguien haciendo un juego pensando únicamente en los límites del PC a tal punto de ser usado como bandera para promocionar el comercio de un motor gráfico, las cosas salieron tan mal que se vieron forzados a sacar un port no planeado para consolas que a duras penas les permitió seguir adelante en amarillo. Ese juego irónicamente se llama Crysis, y como dato curioso, pese a lo icónico que es el meme de "puede correr Crysis", la franquicia en su totalidad a lo largo de 3 entregas numeradas solo ha podido acumular 8 millones de unidades vendidas históricas. Bastante poco para lo que se supone tenía que ser el santo baluarte de la raza maestra. Es cierto que Half-Life, Thief, Deus Ex, entre otros, ya eran grandes dentro del renacimiento del juego en PC de principios del 2000, pero de lo que no se habla del segundo renacimiento del juego en PC que se dio a principios del 2010 es que este fue con juegos que eran multiplataforma como Far Cry 3, Dishonored, o directamente empezaron como exclusivas de consola como Grand Theft Auto, Dark Souls, o al revés como The Witcher 2 y Civilization. Esto es el testamento definitivo que define lo limitado que es el mercado del PC para que este por sí solo pueda hacer rentable producciones AAA. O incluso AA y de 1A, porque aparentemente eso es un término que nos estamos inventando ahora. Muchos buscan culpar de esto casi en exclusiva a Sony por sus presupuestos desmedidos con juegos como God of War, Spider-Man y The Last of Us. A tal punto en que ya no pueden seguir manteniendo sus juegos como exclusivas de consola con la premisa de vender consolas de su marca, pero este es un argumento efectista que ignora todo lo que ya había ocurrido antes. Solo saben eso porque Sony es un grande que da de qué hablar, porque son demasiados los que están atentos a su órbita. La prueba está en lo poco que se habla de Crytek, por lo que acabo de comentar, siendo que se supone que ellos son los distribuidores del motor gráfico que hace competencia directa al Unreal de Epic. Pero si con eso no se convencen, entonces probemos a buscar el paradero de las casas de desarrollo que en su momento hicieron juegos cautivantes que supuestamente no fueron un fracaso en ventas, como Dead Space, Heavenly Sword, Rayman Legends y mucho del catálogo de Platinum Games. 2 de los estudios autores de esos ejemplos ya recibieron el martillazo y los otros 2 tienen un futuro incierto porque el talento de sus miembros fundadores se fugó poco después de una resolución de accionistas donde no quedó de otra más que buscar a alguien que pagase un rescate. Pero seguro dirás que estoy apelando al ventajismo porque soy yo el que selecciona los ejemplares que me convienen.
Claro, porque nada dice mejor, aquí está todo bien y no hay nada de qué preocuparse que activamente buscar inversionistas ingenuos dispuestos a integrar todas las plantillas dentro de su matriz de trabajo con la esperanza de pasarle los trapos sucios a alguien más. Como siempre, todo es culpa de directivos incompetentes porque los problemas sistémicos son tan complejos que a la larga es demasiado fácil y conveniente echarle la culpa a un logo antes que reconocer el hecho de que un juego como Elden Ring es imposible de concebir sin una empresa matriz que se haga cargo de la logística, y aún con todo el éxito cosechado, un solo campeón simplemente no puede con todo el peso de la empresa matriz de la cual es dependiente. A lo que quiero llegar con esto es que sí, el PC es una plataforma con un mercado grande y entusiasta a tal punto en que la misma plataforma puede hacer posible el surgimiento de juegos a partir de la financiación colectiva. Sin embargo, el mismo no es suficiente para cargar con todo el peso de este ideal del videojuego como un producto, y esto se hace más evidente cuando los mismos autores que han sacado historias de supuesto éxito en financiación colectiva tienen que volver a la financiación colectiva para sacar adelante el siguiente proyecto. Lo cual demuestra no solo la hostilidad de la competencia, sino también el surgimiento de otro problema, que es la imposibilidad de mantener un estudio a flote como entidad independiente, incluso cuando tienes de tu lado a una base de seguidores leales. Marco una pausa porque al momento en que escribo, Andy Gavin, uno de los padres fundadores de Naughty Dog, ha expresado públicamente la razón por la cual vendió el estudio a Sony a principios del 2000. Es porque ya desde la transición de los 80s y 90s se veía cómo los costes de desarrollo se disparaban de los $15,000 a $30,000, luego a cientos de miles hasta llegar a los varios millones. Haber seguido como estudio independiente, aún con éxitos consistentes, lo habría dejado permanentemente en una posición vulnerable ante un mercado que no paraba con el aumento de los costes, y siendo él un veterano de los 80s, y el hecho de que esa declaración mantiene consistencia con lo que vivimos hoy en día, es difícil refutar que él no sabía de lo que estaba hablando. Si eso no basta, al momento de esta pausa también se anunció que el fundador de Hard Machine, estudio autor de Hyper Light Drifter y Solar Ash, ha abierto un Patreon para muy literalmente mendigar sustento. 10 años dentro de la industria, juegos buenos y bien recibidos, pero ahora resulta que la realidad es tan desesperada que toca pedir a los fans que sean accionistas del estudio, pero sin ninguno de los beneficios o siquiera formalidades que vienen con esto de ser un accionista. Con eso concluyo la pausa. Las conclusiones que hay que sacar aquí es que en efecto los corporativos muchas veces no entienden cómo funciona el mercado del videojuego y creen que pueden replicar lo que han aprendido de otras industrias como la del cine o incluso la alimentaria, las pueden replicar aquí sin problemas, y en efecto como los devs trabajan en base a un común denominador, muchos juegos ven mermado su máximo potencial, como ya pasó con Watch Dogs y Cyberpunk 2077. Y por muy escandaloso que pueda ser tal o cual downgrade, cabe preguntarse si tal o cual juego podría simplemente permitirse existir o dejar sobrevivir a sus autores en condiciones para tener otra oportunidad para continuar sin un gran margen de incertidumbre. Pero eso no significa que todos los problemas de la crisis económica se puedan atribuir a unos hombres con traje y diploma, como si no existieran otros factores que han cambiado para siempre cómo el público se relaciona con las ofertas del mercado. A todo esto hay que sumarle que la competencia del mercado del videojuego en la era digital ha traído consigo una continuidad sin precedente a lo que antes era un borrón y cuenta nueva. Lo explicaré con un ejemplo. A principios de los 2000 e incluso 2010, el mayor temor que podían enfrentar juegos como Ghost Hunter, Destroy All Humans, Okami e incluso ejemplares que consiguieron un cierto estatus de grandeza, aunque sea a nivel nicho como Sly Cooper, Prince of Persia y Time Splitters,
era que su ventana de lanzamiento y potencial campaña navideña pasara por la mala suerte de coincidir con la de juegos como Grand Theft Auto y más adelante Call of Duty. Todo esto en un mercado donde el formato físico era santa ley y en el momento en que las ventas de los lotes del distribuidor se mermaban, procedían a reducir los encargos de los mismos al mínimo hasta que estos se frenasen por la ausencia de ventas de primera mano, que es ahí donde entra la segunda mano a suplir demandas de videojuegos que ya no producen lotes de distribución. Esto desembocaba en una dinámica del mercado donde la relación que tienen unos juegos con otros era en cierta medida equivalente a la cartelera del cine. Cuando la selección de lanzamiento ya no movía copias, estas se dejaban de ordenar y las estanterías hacían espacio para la siguiente temporada y así sucesivamente. Claro que siempre habían ejemplares de juegos siempre verde como Mario Kart o el mismo GTA que eran catalizadores de atención que gozaban de prioridad en las estanterías por la consistente constancia con la que el público no dejaba de comprar esos juegos durante muchos años. Ese es un privilegio que solo una selecta minoría de grandes históricos puede acceder. Para todos los demás solo tienen una de dos, antes de dar con el paro de lotes y sucesivamente terminar en la suerte de lo que haya en la segunda mano. La ventana de lanzamiento, que básicamente es lo que cubre del día de puesta a la venta a un mes de deducir márgenes de ganancia, y la campaña navideña, que es la última oportunidad para dar continuidad a los lotes de distribuidor para decidir si se hará reabastecimiento el próximo año o no. Cabe resaltar que los costos de impresión y empaquetado de los juegos en formato DVD era mucho más barato y aunque el Blu-ray no subió tanto los costes, es innegable que la revolución del formato digital vino para dejar en el olvido a todos los dispositivos de reproducción con entrada física que no sean llaves de almacenamiento. El dominio de juegos grandes históricos que los editores pequeños buscaban evitar a toda costa no se ha ido a ninguna parte, pero si antes la salida de un nuevo Halo, God of War, Zelda, Metal Gear Solid era para los tiempos de hace 20 años el peor momento para sacar un juego nuevo o incluso continuaciones de franquicias medianas, ahora llega Gabe Newell para revolucionar la presencia de los juegos que en cualquier otro caso pasarían a ser descatalogados como lo dictaba la norma. Sus ideas de constantes rebajas en una plataforma digital alimentada por los centros de superprocesadores que más adelante serían implementados por Microsoft y le seguirían Sony y Nintendo, pasarían a convertir lo que antes era el equivalente a una temporada de clubes deportivos a lo que hasta la fecha podría ser uno de los maratones de mercado más grandes que se hayan registrado en todos los documentos de mercadotecnia, solo comparables con la carrera del streaming impulsada por Netflix y todo lo que siguió después. Esto provoca que hoy en día juegos que se estrenan como novedad, digamos Stellar Blade o Unicorn Overlord, en vez de tener un momento para preparar un inicio de temporada, directamente son arrollados por una estampida y a partir de ahí se verá la suerte que cada uno tendrá, no para adelantar al primer lugar de la tabla, sino simplemente para no quedarse atrás en esas posiciones tan por debajo del vacío que directamente nadie nota que existen. No es solo que GTA V sea un inmortal inmune a ser descatalogado, es que el mero hecho de que la competencia se pueda extender a juegos con más de una década de su puesta a la venta con una rebaja muy jugosa, producto del control casi absoluto de la distribución digital que tienen tanto los editores como la misma tienda digital, como para que el grueso de la mayoría lo pase por alto, es algo con lo que las tiendas multimedia simplemente no pueden competir. Si alguna vez te has preguntado por qué el equivalente a GameStop de tu país ahora es un almacén de peluches de Pokémon, lámparas de superhéroes, camisetas personalizadas y Funko Pops, con videojuegos en una esquina relegada, pues eso, ser un vendedor de videojuegos en un vacío dejó de ser un negocio rentable del que uno se pueda desarrollar hace mucho tiempo. Solo para que quede claro, si hace 15 años conseguir solo 1 millón de unidades vendidas era considerado un éxito arrollador, el simple hecho de que ahora se necesite oscilar 3, 6, 8 millones de ventas para decir que el éxito es arrollador y casi todo lo que esté por debajo sean tablas, especialmente tomando en cuenta las nuevas circunstancias que vivimos para las que ya no hay vuelta atrás,
hace que cualquier alegoría de lo que se podía hacer en los tiempos de quinta, sexta e incluso séptima generación, con hasta 3 juegos principales de Final Fantasy más sus respectivos spin-offs por ciclo, o incluso 3, 4 juegos más experimentos para consolas portátiles, hasta llegar a los 3 Uncharted de PS3 más The Last of Us, sea inválida. Simplemente la forma en la que se desarrolla la competencia del videojuego en la actualidad no se parece a nada que se haya registrado en los 80s, 90s y principios del 2000. A lo mucho tenemos los mediados del 2010 como una etapa de transición, pero hasta ahí. Todo esto nos lleva al elefante de la habitación, ese que hace a muchos preferir beber petróleo crudo antes que reconocer que está ahí. Los videojuegos como servicio free to play son tanto el futuro como el presente que estamos viviendo ahora. ¿Por qué? Digamos que el hecho de que esto lo esté escribiendo en un 2024 post pandemia del virus C, más las sanciones económicas a países proveedores de manufactura y materia prima barata sobre los conflictos bélicos que no tenían que haber pasado, que desembocan en contraposición de intereses que afectan a la gente del día a día, dice demasiado de lo desconectadas que están las personas que juegan a videojuegos del mundo real. Y es que la respuesta no es ninguna ciencia de cohetes, todo se resume en el acceso a los videojuegos, o mejor dicho, la falta de este. Y ya hablamos bastante de lo costoso que es este hobby, tanto para los que lo hacen como para quienes lo consumen. Además de lo mal que se le da la retención generacional por el abandono de interés a partir de una cierta edad y el hecho de que el público que quiere seguir jugando cosas como Mario, Gears of War, Half-Life y etcétera, que en efecto también incluye a FIFA y Call of Duty, perpetuamente oscila el promedio de 250 millones que luego son repartidos entre consolas y PC con la ecuación gráfica del diagrama de Venn. Ahora hablemos de cómo estos GAAs han logrado conseguir lo inconcebible, que una laptop de servicio básico o un móvil que actualmente muchos catalogan como necesidad básica pueda mover videojuegos que jugablemente son decentes, visualmente atractivos, socialmente longevos, además de envolventes, y de entrada accesible sin costo más allá del básico, electricidad, internet y el aparato con el que hacemos memes de tostadoras. Era todo lo que se necesitaba para que personas que viven en repúblicas donde el videojuego es un lujo equiparable a comprar un coche, aunque sea de gama media, pudiera formar parte del mercado. Aunque sea a un nivel de bajo ingreso, pero con un potencial de multiplicación de estadística acumulativa que da para superar gigantes históricos del videojuego que ni de chiste podrían pensar en mover cifras parecidas sin recurrir a la adaptación multimedia, era todo lo que se necesitaba para dejar a esos gigantes históricos a la altura del betún. Y es que por mucho que Steam tire el precio de los juegos o Microsoft insiste en el potencial de xCloud para llevar el videojuego a cualquier dispositivo con una pantalla, al final los supuestos santos griales que quieren vender estos gigantes de la tecnología, ya no como el futuro de los videojuegos, sino como la última salvación en existencia, esa que se invoca cuando ya no hay más nada que hacer porque ya se agotaron todas las opciones incluyendo las no registradas, fallaron en entender o por lo menos de notar que sus propuestas para hacer al videojuego muy entre comillas accesible sigue dependiendo de una economía regional que como mínimo esté en vías de desarrollo y una infraestructura de redes que ya de base es impensable fuera de las fronteras del primer mundo, y aún en esas, por lo menos a la fecha en la que escribo, sigue siendo de rendimiento cuestionable. Por mucho que veas el Skyrim tirado a centavos de dólar, el meme de que este juego lo corre una tostadora no deja de ser una sátira de hipérbole, y por muchos criptodólares que se puedan desperdigar en adquirir contenido legado del medio para ahorrar en regalías, la dependencia del videojuego en tecnología para procesar comandos por segundo hace que la experiencia de jugar en streaming sea incomparable a la de ver una serie en formato 720 o incluso 480p.
Es más, si damos por sentado el formato de los televisores CTR con el que vimos series históricas como Días Felices, hasta el 360p podría considerarse como una experiencia aceptable, aunque sea a un nivel tolerable. Lo mismo va para la música que solíamos escuchar en un radio o los ya olvidados Walkman. Y cabe destacar que debido a la inexistencia de complejos logísticos en la producción audiovisual que sí existen en la audiovisual interactiva que ya se comentaron, permite que los primeros puedan valerse de ingresos pasivos generales para hacer proyectos viables dentro de una inversión con esperanza de desarrollo laboral. Mientras tanto, los segundos históricamente son tan dependientes de altísimos ingresos activos individuales que incluso los desarrolladores indie que trabajan en proyectos pequeños se cuestionan la idea de aceptar un cheque único de una plaza limitada que a lo mucho y en el mejor de los casos les permite quedar en tablas luego de años de trabajo. Todo esto es sin mencionar la decisión de Microsoft por deshacerse de Tango Gameworks, el único estudio que en muchos años de sequía trajo a su plataforma el juego más galardonado que tuvieron hasta la fecha. Si eso no es una demostración de lo insostenible que es Game Pass debido a la necesidad de tener cientos de millones de usuarios dando ingresos pasivos en Game Pass que actualmente no existen y ya no parece que vayan a existir, lo cual arrincona a varios de los juegos más grandes de Game Pass a implementar sistemas de transacción monetarios dentro de los mismos para rascar ingresos como sea, dando a entender que solo hacer juegos y soltarlos ahí no es suficiente. Y como desde hace ya un tiempo que el Game Pass está en PC, eso significa que cualquier esperanza de ganancia por encima del cheque dependa casi por completo de las consolas de Sony, Nintendo y los jugadores de PC que desistan de usar el Game Pass. Todo esto en un mundo que ya ve en el horizonte el final de las consolas, pero aún no me quiero adelantar. El punto es que mientras que personas como Gabe, Phil o incluso el difunto Satoru tenían la intención de llevar el videojuego a nuevas fronteras de audiencia, todos ellos son y fueron en el caso de Satoru incapaces de llevar el videojuego más allá de lo que la clase media baja se puede permitir, y eso es estirar mucho el chicle. Tirar el precio de los juegos, incorporarlos en la cultura del streaming o moverlos a una tablet no es que no sirva de nada, pero solo está sirviendo a los mismos 250 millones aproximadamente que ya estaban ahí y nunca dejan de estar en decadencia desde el pico que se alcanzó en la PlayStation 2 a principios de los 2000. Incluso si la Nintendo Switch llegara a superar las ventas de la PlayStation 2, que es probable que lo haga, las tendencias en estadísticas no sugieren que eso vaya a ser por un gran margen de diferencia. Y la razón del dilema de un futuro tan incierto al punto de considerar la extinción de las consolas que hacen accesible esta forma del videojuego, ahora mismo tiene como últimos bastiones 2 puntos. Primero, que todas las personas que reconocen la marca de Nintendo estén de acuerdo con la idea de valorar sus Nintendo Switch, que no dejan de estar dentro de ese margen de 250 millones repartidos entre ellos y los demás, de la misma forma que en que contemplan sus móviles. Esto es en el sentido de no cuestionar la dinámica de cambiar cada cierto tiempo una tablet por otra con mejoras tangibles con comillas. Tengan en cuenta que a diferencia de los móviles, las tablets que reproducen los juegos de Pokémon no se consideran como necesidad, y debido a su propio esquema de trabajo que activamente evita la carrera gráfica en un hobby dependiente de las revoluciones tecnológicas, no sería descabellado pensar que la sucesora de la Nintendo Switch sufra un destino similar a la Nintendo 3DS, porque si bien la Nintendo 3DS fue una consola victoriosa, para ser el sistema sucesor de la segunda consola más vendida en la historia hasta la fecha del 2024, quedar por debajo de los 80 millones de la primera portátil de Sony, que en estadística es oscilar el 50% de todo lo que acumuló la Nintendo DS,
no solo reafirma la teoría de lo consistente que es el mercado del videojuego en cumplir su eterna condena de perpetua decadencia, sino también sirve como precedente de lo fácil que es para el grueso del mercado general de Nintendo conformarse con la consola que ya tienen en detrimento de una actualización. Mercado que comprende mucho más que al típico Nintendrón que vive en una burbuja donde no se ha enterado de que el Fortnite se puede jugar en consolas Nintendo Switch y que el juego más vendido de dicha consola es el Mario Kart 8 Deluxe, que es pecador de bostear artificialmente en el conteo del top más vendidos históricos por tomar en cuenta la versión de Wii U y directamente anclarse a paquetes de la propia consola como ya ocurrió con Wii Sports. Solo quitando los 8 millones de Wii U, Mario Kart 8 Deluxe apenas representa un 50% del mercado de Nintendo actual, y si continuamos con la lógica del diagrama de Venn, no hay formas consistentes de asegurar que juegos como Super Smash o Animal Crossing sumen porcentajes significativos a ese 50%. Y lo más cerca que estuvo un juego de Nintendo del mítico noveno dígito fue el Wii Sports, ese juego moda también pecador de venir anclado a la consola hasta que dejaron de anclarlo por intereses de mercadotecnia. Básicamente dice todo lo que hay que saber de cuáles son los límites de la supuesta magia de Nintendo. El segundo bastión que técnicamente ya se rompió es que de milagro la conversión de Microsoft a editora multiplataforma se traduzca en una suma inmediata de usuarios para las consolas PlayStation, aunque sea para seguir jugando al FIFA, lo cual sería como, y siendo demasiado optimistas, suficiente para llegar a una PlayStation 7 para finales de los años 30 del tercer milenio. No es mucho y como dije, esto es tirar al milagro y aún en esas no tienen nada que impide el colapso de esta forma del videojuego. Es decir, sí, pueden seguir alargando el chicle aunque sea un poquito más, pero es inevitable que se vaya a romper. Para terminar esta sección quiero que se queden con esto. 2 puntos. Las películas y series de Sonic, Borderlands, The Last of Us, Halo, Fallout e incluso el parque temático de Mario existen principalmente porque dichas franquicias ya tocaron el techo de lo que pueden aspirar a conseguir únicamente con los videojuegos, porque estos alcanzaron el límite. Y lo hicieron a tal punto en que la tan desmedida adición de monetización infame originada en los infames casinos virtuales disfrazados de videojuegos para el móvil llegó a los videojuegos como un producto, porque si bien la avaricia siempre ha estado ahí, también lo es la incapacidad del medio para encontrar formas de traer nuevo público al videojuego. Esto es al grado que se llega a la conclusión de que lo único que puede y ha hecho el videojuego como un producto para seguir sosteniéndose hasta la fecha se limita a buscar nuevas formas de sacar más dinero de los mismos 250 millones de personas que ya estaban al límite con los $60 por videojuego. En efecto es avaricia, pero yo no fui el que eligió darle el voto de confianza a un tal Keynes y su modelo de inflación. Las rebajas y los ingresos pasivos de Game Pass eran más amigables y éticos que los micropagos, el FOMO de los pases de batalla y los ya olvidados DLCs divisorios, pero las mismas ya fallaron en traer nuevo público, y ahora que el último lote de millennials ya cumplió 30 años, ese número de edad donde históricamente todos los que alguna vez tuvieron al videojuego alto en sus hobbies lo dejan por el desgaste activo que estos exigen para seguir dentro de él, hace que cualquier cosa que el videojuego como un producto vaya a hacer para intentar asegurar un lugar en este nuevo mundo dominado por los juegos como servicio, lo tendrán que hacer sin los millennials que hicieron mainstream a los videojuegos, de los que muchos ya se han hartado y confunden el despecho de una pasión no correspondida con el hecho de que ya no tienen la energía para seguir siendo competentes con un hobby que les demanda mantener el refinamiento de habilidades basadas en destreza manual. Por cierto, buena suerte a los elitistas de los juegos de From Software para seguir evitando el uso de las magias cuando tus manos empiecen a padecer de artritis cuando tengas 50 años. Hashtag, ¿por qué creen que todo este tiempo he dicho que los videojuegos tienen más en común con el deporte que el arte?
Porque de la misma forma en la que Messi y Ronaldo juegan en ligas de retirados a sus casi 40 años, lo mismo pasará con los elitistas que en su día declararon la guerra a las mecánicas que hacen más fáciles a los videojuegos por orgullo. Probablemente preferirán abandonar el hobby antes que retractarse y pedir funciones de asistencia, accesibilidad y el tan infame modo fácil y en efecto decir, bueno, es que no tenía idea de que mis funciones motoras iban a deteriorarse tanto cuando mi cara se llenara de arrugas. Y mucha gloria a Astrogod Dorito Award 2024. Que ya hay muchos Dorito Awards repartidos entre juegos de violencia y narrativa, que vamos, no hace daño de vez en cuando dárselo a un juego family friendly.